Hola, bienvenidos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí Esta, esperando. esta es otra entrega de Cábala Coaching, acá en live, y vamos a pasar a compartir pantalla. A ver si podemos apreciar todas las filminas. ¿Sí? Se ve bien, muy bien. Bueno, voy a pedirte que desactives tu cámara. ¿Sí? Ajá. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, se supone que se tiene que ver mi cámara, pero bueno, no sé por qué muestra la tuya. ¿Vos me ves a mí? ¿Me estás viendo? Sí, sí. Bueno, Y la buenísimo. pantalla también. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, como digo siempre, bienvenidos a la clase de hoy de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico. Esta es otra entrega más de Cábala Coaching, ¿sí? Y vamos a empezar con la lección número 2 de Cábala Coaching. Bueno, acá en la primer filmina tenemos la figura del Rashbi, se le decía, al rabino Shimon Bar Yochai, que tiene que ver con esto de el responsable de revelar los secretos de una asamblea que se hizo entre los años 70 y 76, después de Cristo, de Yoshua de Nazaret, y esto lo revela Rabí Shimon Bar Yochai luego de que el rabí saliese de la cueva donde estuvo encerrado 13 años con su familia, porque agredió a un gobernador o pretor romano, y entonces se tuvo que esconder, estuvo 13 años escondido. Cuando él sale de esos 13 años de la cueva donde estaba escondido, entre, como dije anteriormente, años 70-76 de esta era, se revelaron unos escritos sobre el árbol de la vida, ¿sí? Que vemos ahí, ¿sí? Sobre el árbol de la vida de la Cábala, que es este que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Ajá. Entonces, este libro llamado Hidra Raba, como suena, Hidra Raba con 2 B larga, que significa la gran asamblea, del Zohar Parashat Naso. El Zohar es el libro de la revelación de la Cábala, es el primer libro que se llama Revelación, Zohar, o libro del esplendor también, ¿sí? De la Cábala. Entonces se revela un secreto sobre la palabra Bereshit. Bereshit quiere decir en el comienzo del Génesis, la primera palabra es Bereshit, con B larga, tiene un significado, porque significa la B larga, en Cábala, ya lo vamos a ver cuando veamos el alefato, separación, dualidad, etc. Entonces, se revela sobre esta palabra Bereshit alrededor de 72 interpretaciones sobre esta palabra, más o menos. Es la primera palabra del texto bíblico del libro del Génesis, que significa algo como así como en el principio, ¿sí? Creó Dios los cielos y la tierra, o como en el principio estaban las tinieblas, ¿sí? Bueno, como en el principio significa. Entonces, desde esta palabra revelan algo como esto, desde esa asamblea, de ese libro, Hidra Rabá. Y dice así, y lo voy a leer. ¿Hasta cuándo vamos a sostener la idea, dice Shimon Bar Yochai, de que el árbol se sostiene en una sola rama? Y ahora les voy a mostrar
esta diapositiva, si es que se puede ver. Bueno, qué lástima, no se puede abrir acá. Bueno, es una sola rama, quiere decir así y así. A ver, se los voy a mostrar en una diapositiva que está por acá abajo. Así, en una sola rama. ¿Sí? No quería llegar hasta ahí porque no me anda el video. Entonces, dice, ¿hasta cuándo vamos a sostener la idea de que el árbol se sostiene en una sola rama? O línea, estaca o columna en una sola. Digamos, que todas las 3 sefirot estuviesen acá arriba, ¿sí? Las 3 primeras, y las últimas 7 estuviesen todas apiladas de acá abajo. Entonces dice Shimon Bar Yochai, ¿hasta cuándo vamos a sostener la idea de que el árbol se sostiene en una sola rama? O línea o columna. Hoy, 2000 años más tarde, ¿sí? Las escuelas, existen escuelas, que debajo de las intelectuales, que son estas, y estas, Jochma y Binah, hay 7 chakras o 7 sefirot, digamos, apiladas aquí debajo. ¿Sí? Todas estas que están a los costados apiladas aquí debajo. Entonces, apiladas, dice, en una sola línea. Más tarde, la iglesia adopta la forma de la cruz, que es esta. La iglesia cristiana estamos hablando. Adopta la forma de la cruz, donde están Keter, acá arriba, la primera sefirot, ahora se los voy a mostrar con los nombres acá, Keter, imagínense la cruz, Keter, Jochma y Binah. Y las 7 apiladas debajo. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. ¿Sí? Entonces, o las 7 apiladas en el centro, podríamos decir, ¿sí? Acá, en el centro. Los brazos de Cristo, y acá hay un ejemplo de un ser humano que está con sus brazos abiertos, pero Cristo era como que los tenía como más juntos, más hacia arriba. Por ejemplo, unen a la Jochma, que está acá, y a la Binah, a la Geburah y a la Gesed acá en el medio, apiladas. ¿Sí? Eso es la cruz, los brazos de Cristo. Otro nivel, u otro símbolo, ¿sí? Es el pez. Y acá se los voy a mostrar cómo. El pez, cuyo cabeza, cuerpo y cola se unen en la flor de la vida. Y son parte de la flor de la vida. ¿Sí? Son 2 símbolos que tienen la forma de los arcos de las iglesias. Las cúpulas, ¿vieron? Son 2 símbolos que tienen las formas de los arcos de las iglesias. Si los damos vuelta, ustedes van a ver que tienen la forma de los arcos de una iglesia, ¿sí? De las cúpulas. ¿Sí? Si los damos vuelta y los vemos y los interpretamos así, vamos a ver eso. Entonces, el espacio que se genera, el espacio, entonces, que se genera, ¿sí? Se llama, o lo llaman desde la Cábala, la vagina de los dioses.
Porque es el lugar donde se juntan las sefirot y procrean. Las sefirot se juntan y copulan, procrean. El mundo, ahí se junta el mundo intelectual y el mundo emocional. ¿Sí? Acá tienen la imagen de los chakras apilados, ¿sí? Desde lo oriental, los chakras, los centros energéticos, y acá tienen los sacramentos apilados, ¿sí? Que vienen a ser las sefirot cristianas, los sacramentos, y los chakras vienen a ser las sefirot orientales, budistas, hinduistas, taoístas, ¿sí? Vedantas. Y acá tenemos las sefirot del árbol de la vida, de la mística y de la cábala, de la mística judía y de la cábala. Entonces, el mundo intelectual y emocional se juntan y crean una misma realidad. Y lo vemos acá plasmado en la flor de la vida. Cómo se juntan y crean un todo. Como caiga el pez, como caiga el árbol, como se gire la flor, siempre va a caer en el mismo lugar. Siempre. Shimon Bar Yochai, por ende, quiso revelar el significado oculto de los tres pilares. Acá, de los tres pilares. El de la izquierda, perdón, el de la derecha, sí, el de la izquierda y el del centro. También lo pueden llamar pilares o columnas, ¿sí? La derecha, la izquierda y el centro. Y dijo, el tiempo ha llegado para revelar el nombre de Dios. Ellos, decía él por los cristianos, han acumulado la Torá, perdón, han anulado la Torá, ¿sí? Y los días son cortos. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba él viviendo en la cueva, había salido de la cueva, pero él era oriundo de Galilea, de Israel, durante la dominación del Imperio Romano, la ocupación romana. Entonces él decía, dijo, los días son cortos. Y esto es por la destrucción también en Israel del segundo templo, porque fue en esa época. Y el amo, por Roma, dijo Shimon Bar Yochai, y el amo aplica presión sobre el pueblo. Entonces, todos los días se llama al arrepentimiento. Pero son pocos los que merecen el reinado, el malhut, ¿sí? La tierra, el reinado. Y que son los que merecen los entendimientos de la Torá, que sería lo que merecen los entendimientos de la Torá. Incluso que la Torá viene a ser el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, ¿sí? El Pentateuco. Incluso quienes están involucrados en su estudio, en el estudio de la Torá, no prestan atención al significado esotérico de la misma. ¿Qué significa esotérico? ¿Algo malo, algo demoníaco? No, esotérico es algo que está oculto y que debe ser revelado, que debe ser vislumbrado, que se le debe colocar luz. ¿Sí? Y él dice, júntense y corrijan, júntense y corrijan las clipot. ¿Qué son las clipot? Son las cáscaras que tenemos, ¿sí? Las distintas capas que tenemos y que estamos acá para sacar esas clipot, esas cáscaras que cubren nuestra aura, y debido a estas clipot nosotros no podemos imantar el aura y no podemos bajar bendiciones, manifestar bendiciones. Muchas veces podemos bajar, y el latiferet acá en el medio, que es 50 de oscuridad, 50 de luz, ya lo vimos en la primera clase,
¿qué pasa? Ahí se genera caos. Y muchas veces no manifestamos en el Malhut, porque acá no podemos iluminar, bajar ese 50% de luz que necesitamos para que llegue al 100% acá abajo. La bendición completa. Porque se bloquea en Tiferet. Porque como la cuántica hay una bifurcación también. ¿Sí? Entonces, dijo, júntense y corrijan las clipot, las cáscaras, las capas, limpiar las cáscaras y las capas. Por supuesto que eso se hace haciendo teshuvá, pero no litúrgica, sino teshuvá es como una especie de arrepentimiento, pero de sanación de todas esas cáscaras, equilibrando todas nuestras energías, nuestras sefirot, que son estas de acá. Gesed, Geburah, Hod, Netzach y Yesod, ¿sí? Para manifestar en el Malhut. Entonces, júntense y corrijan las clipot, apúrense a restaurar las columnas con consejeros, sabiduría, entendimiento, conocimiento y buena apariencia, con manos y pies, figurado por la Sefirot. Entonces, ¿qué vienen a hacer acá estas columnas? Nuestros brazos y nuestras piernas. ¿Por qué 3 pilares? Porque tenemos miembros, tenemos brazos que nos ayudan a equilibrar la columna vertebral y tenemos piernas en las que nos sostenemos también que nos ayudan a equilibrar el peso que rige desde la columna vertebral del tronco. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tenemos todas las sefirot apiladas, como dice en la cábala cristiana? ¿Sí? Y como decía antes de que se revelara esto por el Shimon Bar Yochai, ¿cuál es el propósito de establecer las 3 columnas en el árbol? Y es porque, el propósito es porque las 3 columnas le dan estabilidad al ser humano, al árbol de la vida microcósmico, que es el árbol de la vida del ser humano. El árbol de la vida macrocósmico es el árbol del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, del bien y del mal, del universo, del macrocosmos. El microcosmos tiene que ver con el ser humano, porque hay muchos árboles de la vida. Como les dije anteriormente, ¿se acuerdan de los parsuf y los parsufim? Los parsufim son los distintos árboles que contienen las esferas. Bueno, dentro de cada esfera hay un árbol también. Entonces, esta viene a ser la de los chakras, también viene a ser inestable. Y la del árbol de la vida, como tiene 3 pilares, es estable. Porque forman ¿qué cosa? Un plano. ¿Sí? Entonces dice Shimon Bar Yochai, apúrense a rectificar y tomar control sobre este sistema de 3 columnas estable, para que nombren reyes que tengan la autoridad de decretar vida y muerte con justicia y verdad para la satisfacción del de arriba, del santo. Ahí se refería a Dios, por supuesto. Hace 2000 años que los que enseñan espiritualidad te dicen, tenés que encontrar tu centro. ¿Sí? ¿A cuántos han escuchado de escuelas de espiritualidad que imparten conocimientos sobre este tema, sobre estos temas de chakras, de centros energéticos, de cábala cristiana, del poder de la cruz, bueno, ¿a cuántos han escuchado, ¿sí?, que tenés que encontrar tu centro, que te dicen eso? Entonces, no somos solo el centro. No somos solo la columna vertebral. Si fuéramos la columna vertebral, adoleceríamos de no tener brazos
y piernas. Porque el Creador nos ha dado brazos y piernas. Entonces, las dos columnas de la izquierda y la derecha simbolizan los brazos y las piernas. Nos ha dado el Creador dos hemisferios. Estas son las sefirot de la cabeza. Dos hemisferios. El izquierdo y el derecho. El de las emociones, el intelecto, ¿sí? El emocional y el intelectual, el de la inteligencia. Entonces, nos ha dado dos piernas, dos brazos y dos hemisferios. Por algo nos dieron dos de cada uno. Menos, y te va a llamar la atención porque nos dio dos ojos, dos oídos y una boca. Y eso se te va a hacer revelado cuando hablemos en la clase del Sefer Yetzirah, el libro de la formación del mundo. Entonces, ¿cómo funcionan los olam? ¿Qué son los olam? Los mundos. Asia, Yetzirah, Bria, Atzilut y Galgalta. Ahora te voy a mostrar una imagen donde está el Galgalta. ¿Sí? Entonces, en esta imagen no está el Galgalta porque no lo toma en cuenta. Hay muchas escuelas de Cábala que no toman en cuenta el Galgalta, y esto es una genialidad del doctor Mario Sabán. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan los olam o mundos respecto de quiénes somos nosotros? El Creador hizo todo de esta manera para que el ser humano no destruya todo a su paso, todo en un día, por su falta de empatía por la creación. Nosotros tenemos todos los olam en el cuerpo también, como se ve en esa imagen. Todos los olam los tenemos en el cuerpo, ¿sí? Todos los que están ahí. Entonces, también tenemos todas las sefirot en la cabeza, ¿sí? Y ahora vamos a ver desde los distintos niveles de olam, los niveles del alma, ¿sí? ¿Y dónde están? Los vamos a ver en detalle ahora. El mundo de la acción, aquí debajo, donde está el Malhut, la tierra, el mundo de Asia, ¿sí? El olam, Asia. Esta primera alma, como dije en la clase anterior, se llama Nefesh. Corresponde al mundo de la acción, al Asia. Se corresponde con esta alma llamada Nefesh. Se habla del alma como lo real y el cuerpo como lo que perece o caduca. Luego tenemos, ¿sí? Bueno, son pocos los que merecen el reinado, ¿sí? El Malhut, por el entendimiento, dice Shimon Bar Yochai. Yo digo que todos merecemos el reinado. Todos merecemos, todos somos merecedores. Se habla del alma como lo real y el cuerpo como lo que perece o caduca, ¿sí? El siguiente nivel acá es el Ruach. ¿Sí? Ruach significa espíritu. Nefesh también es alma animal, ¿sí? Este nivel de alma, Nefesh, es el alma animal que crea la diferenciación de las células, maneja el instinto de supervivencia y los signos vitales. Y la mayoría de los seres humanos, lamentablemente, mueren con este nivel de alma. No despiertan jamás porque no maduran espiritualmente. ¿Sí? El
segundo nivel tenemos al Ruach, que significa Ruach, espíritu, viento, aliento, soplo de Dios, soplo, el soplo de vida, el aliento de vida, el espíritu. Cuando decía en la parte esa de la Biblia que dice el espíritu vagaba sobre las aguas. Bueno. Entonces, dice en la Torá que Dios le sopló su aliento espíritu de vida, ¿sí? Al hombre, a la creación. Entonces debe elevarse a sí mismo. Cada porción de Ruach que el ser humano precipita, que va precipitando y bajando desde el árbol, ¿sí? Tac, 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 tac. ¿Se acuerdan la precipitación? Tac, tac, tac. Así, 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 así. Bueno. Cada porción de Ruach que el ser humano precipita se llama porción de Neshama, acá arriba, que es el tercer nivel. Vinimos a este mundo a ser seres iluminados, no a ser seres espirituales, sino iluminados. El propósito es recibir un aspecto de Ruach, porque con cada aspecto recibimos iluminación. ¿Sí? A esto lo tienen los grandes profetas. A ver, no vienen a ser tikkun los profetas como nosotros, ¿sí? Los profetas ya hicieron su tikkun, vienen a esto, a la iluminación total. En el tercer nivel tenemos a la Neshama, ¿sí? Cuyo mundo es el Briá, y ahí hay como una especie de intelecto, de creación de todo, ¿sí? En el cuarto nivel de entendimiento tenemos a la Haya, al Olam Atzilut, al mundo del Atzilut, que es el mundo de la emanación. Corresponde a la Jochma, que es la sabiduría, la anterior corresponde al Olam Briá, al mundo Briá, de la creación, y a la Sefiró, o Sefirá, mejor dicho, en singular, Binah, la inteligencia, el intelecto. Acá, en Hayá, en este cuarto nivel de entendimiento de la Torá, se llama Sod. ¿Qué es el Sod? ¿Qué significa la palabra Sod? Secreto. Ahí se revelan los secretos, ¿sí? Porque los otros niveles son de interpretación inmadura de la Torá. Estos de acá, se llama Ruach y Nefesh, son una interpretación inmadura de la Torá. Y este es una interpretación madura de la Torá. Es el Olam Atzilut, el mundo de la emanación. Ahí se revela la verdad. Muchos no están preparados en este mundo para la verdad, para la luz, ¿sí? Para revelar los secretos de la Torá. No están todos preparados. Entonces se le revela a quienes están preparados. Bueno, vuelvo al nivel de alma nefesh, al anterior acá. Perdón, a la neyamá. Acá estamos en el intelecto, en la inteligencia que organiza, ¿sí? No que crea, que organiza, ¿sí? Lo organiza todo. Y acá estamos en la sabiduría, en el Olam de la emanación. Luego, más arriba, muchas escuelas no lo nombran, esto viene de Mario Savant, tenemos a la Yehidá, que corresponde al Olam del Galgaltá, el mundo infinito, que en realidad no es un mundo, se dice Olam porque universo, infinito, es el universo, el infinito, ¿sí? El lugar, digamos, de la energía de lo infinita, de la energía infinita, ¿sí?
Imagínate dos líneas como esta que te estoy señalando, que vienen de ahí, del Galgatá, para penetrar acá. Si yo dejo que esta energía venga con toda su fuerza y penetre, no puede entrar. No puede entrar por el Atzilut. Para que pueda entrar por el Atzilut, esta energía se aleja, esta energía se va alejando para poder entrar despacio y penetrar en el Atzilut con la frecuencia vibratoria que el Atzilut puede soportar de luz. ¿Sí? Entonces, no se precipita rápido, sino que se precipita de manera gradual, de manera lenta. Entra por acá, por el Atzilut. De ahí entran la frecuencia, la energía, la frecuencia vibratoria del infinito. Entonces, en el nivel de Hayá, tenemos a Shimon, Bar Yochai, Moisés, precipitaron conocimiento. Y luego en la Yehidá, que es corregir, Yehidá es corregir, es el último nivel, ¿sí? Es el último nivel. Entonces ahí dice, en hebreo, la palabra Gilgul significa ciclo o rueda, o Neyamot, es el plural de las almas. Es donde viene el tema de la rotación de las almas, ¿lo han escuchado nombrar? ¿Sí? El tema de la reencarnación, donde rotan las almas. Bueno, viene desde ahí, del Gilgul. Y de ahí sale el término Galgalta, traducido Gólgota. Por ello, y no fue esto un invento de la creación, Jesucristo es el símbolo del Gólgota, fue crucificado en el Gólgota, y todo tiene una simbología. Fíjense el poder y la fuerza que tiene esto. ¿Sí? No fue elegido al azar todo por la creación. Todo está calculado. Entonces, tenemos entonces a la Nefesh abajo, corresponde al reino, y ahora vamos a hablar de reinos, al reino mineral, ¿sí? Perdón, acá en la Yehidá, en el Galgatá, también hablamos de infinito, de unificación, ¿sí? Unificación de todo, de todos los mundos. Entonces, acá vamos a hablar de los reinos. A ver si me toma. Sí, acá está. ¿Sí? En el Asia tenemos el reino mineral, los minerales, las rocas, ¿sí? Las piedras, etc. En el segundo tenemos el reino vegetal, ya conocemos la naturaleza, los árboles, las plantas, etc. Tenemos al reino animal, en el Brián, la creación, y al hombre lo tenemos acá. ¿Sí? Acá. ¿Sí? En el Atzilut. Ahí tenemos al hombre. Cuando se crearon el reino mineral y los planetas, esa es la primer creación que se atribuye a lo físico. Acá. A lo físico. ¿Sí? No había nada, espacio vacío o lleno de luz. ¿Sí? Cuando se creó el reino vegetal, acá, no sé si se ve con verde, ahí, ¿sí? Se crea el reino vegetal.
todos los atributos del reino mineral, ¿sí?, se crearon con el reino mineral, perdón, con todos los atributos del reino mineral se crea el reino vegetal. ¿Sí? Con todos los atributos del reino mineral se crea el reino vegetal. ¿Qué pasa con el reino vegetal respecto del reino mineral? Que el reino vegetal tiene movimiento. ¿Cuál? El movimiento de las plantas hacia la luz, la polinización, la fotosíntesis, la copulación entre macho y hembra, ¿sí? En el mineral las rocas no tenían movimiento, ni relación alguna, no copulan, ¿sí? En cambio, en el vegetal sí, ya se habla de macho y hembra, de la copulación, de la fotosíntesis, de la polinización, etc. Y en el reino animal, acá arriba, ¿sí?, ya estaba casi todo creado. ¿Qué se crea luego? Acá. ¿Qué lo diferencia? El idioma, el lenguaje y el ego. Y ahí surge la individualización. El animal se percibe como individuo separado del otro individuo. Hablamos del principio de individuación, es una característica animal, ¿sí? El Zohar determina, o libro del resplandor o esplendor, determina 3 aspectos que hace al ser humano, ¿sí? El primero, la capacidad de recibir dolor por un beneficio mayor a cambio. ¿Qué significa esto? En la vida diaria, no te gusta trabajar, pero ¿qué te gusta? Ganar dinero. Entonces, recibís dolor a cambio de un bien mayor, de un beneficio mayor. No te gusta trabajar, pero te gusta ganar dinero. Terminamos presos del trabajo, esclavos, no reyes. Entonces, vivimos situaciones dolorosas porque generamos, ¿sí?, quedarnos en ese dolor por percibir un bien mayor. Eso dice el Zohar. Otro aspecto del Zohar que habla de este reino. El deseo de adhesión al Creador. El hombre tiene ese deseo de pertenecer al Creador, ser como el Creador, llegar a ser como el Creador, iluminarse y ser perfecto como el Creador. El ser humano quiere poder, ser como Dios y crear todo. Cuando no está creando, se siente un esclavo. Entonces, siempre digo que somos co-creadores con el Creador. Y otro aspecto que define a este reino es que el ser humano, y dice el Zohar, que el ser humano tiene la capacidad de percibir los deseos del otro. Entonces, el ser humano es capaz de envidiar, ¿sí? Desea lo que el otro hace, desea lo que el otro tiene, desea lo del otro y lo siente propio. Entonces genera también, tiene codicia. Desea la mujer del otro, desea la pareja del otro, desea el auto del otro, la casa del otro, los bienes del otro, los logros del otro. Y cuando el ser humano no ejercita los atributos, es un animal, ¿sí? Pertenece a este reino, al reino animal, no a este, no es rey, no es hombre, sino que es un mero animal, ¿sí? Entonces, ahí se despiertan los atributos, se despiertan cuando el ser humano está en el modo creador. ¿Vieron el modo del celular que tenemos? El modo avión, el modo así, bueno, este es el modo, los atributos se despiertan cuando el ser humano está en el modo creador. Cuando el ser humano está en el modo competir y compite, está acá, en el animal. Es un mero animal. El hombre que compite es un mero animal. Y como siempre digo, está en su cerebro reptiliano. No está en su Briá ni Jochma. Está en su cerebro reptiliano. ¿Sí?
no está armonizado en estas tres sefirot. ¿Sí? La idea de poder percibir el deseo del otro es para ayudar al otro, no para competir, no para envidiar ni codiciar lo del otro, sino para ayudar, acompañar al otro como nosotros hacemos en el coaching ontológico, acompañamos al otro. ¿Sí? Y la idea de poder percibir el deseo del otro es para eso. Y tiene que ser para eso. Ese es el atributo de un hombre. El hombre que no tiene ese atributo incorporado es un mero animal, porque codicia o envidia. Entonces, cuando codicia y envidia, pasa a ser un mero animal. Está actuando desde su cerebro reptiliano, desde su ego, y no está actuando desde su alma. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el hombre puede ser Dios? ¿Qué dice el Zohar? Que el equivalente a Dios en la tierra es un hombre libre. ¿Qué significa un hombre libre? ¿Un hombre que está en el libertinaje? No. Un hombre libre es aquel hombre que está claro y consciente de sí mismo, de sus atributos, y los ejerce, los manifiesta acá abajo. ¿Sí? El que se desprende de su deseo egoísta. Ese es el hombre libre, el que se desprende de su deseo egoísta, que se desprende del animal, del competir. Porque vinimos a compartir, como siempre digo, y no a competir. Entonces tenemos a los mundos de la creación versus los niveles del alma, y versus los reinos de la creación. Eso es todo lo que hemos visto hoy. ¿Sí? Los mundos, ejemplo, mundo Lam, hacia acción, alma, nefesh, mineral, reino mineral. A eso se corresponde. El mundo Uolam y Yetzirah de la formación se corresponde con el alma Ruach, reino vegetal. El mundo Uolam llamado Briá de la creación se corresponde con el alma llamada Neshama u alma animal. El mundo Uolam del Atzilut o de la emanación se corresponde con el hombre, con el alma llamada Hayá. Y el mundo Uolam infinito de la unificación, el Galgaltá, se corresponde con el alma llamada Yehidá, ¿sí? Que es de la unificación. Y hasta acá terminamos la clase de hoy. Entonces, te pregunto, Luis, ¿qué te está llevando? Actívame la cámara, por favor, ya que estás. Comentame qué te está llevando. Es pues una interpretación del árbol de la vida que está enfocado en, como dices, en los niveles, ¿no? Y pues sí, es una, no sé si haya otras visiones, pero esta es un buen acercamiento, eh, digamos, inicio, ¿no? Para ir entendiendo a qué atribuir el esquema que, pues los que más o menos tratamos de entender la cábala, pues vemos una explicación sobre esas ramas, esos imágenes que se unen, a algo que tiene más sentido, ¿no? Y, Te da más sentido esto entonces, ¿no? Porque sí, hablamos de alma, te da sentido porque se habla del alma, ¿cierto? sí. Y bueno, pues es cosa de tratar de profundizar más y entender un poco más. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Te llamó la atención? ¿Te gustó? Sí, sí, está interesante. ¿Algún aspecto de acá, del cuerpo humano, de los niveles
de los Olam. Sí, yo pienso que esto, pues lo que mencionas está pues muy bien pensado, pero siento que puede haber todavía más secretos sobre esta imagen. Sí, secretos Sod. La palabra secreto, Sod, acordate, S-O-D, Sod. ¿Sí? Sí, hay muchos más secretos. Mirá, si te dijera todos los secretos que hay, no me alcanza esta vida, ni infinitas vidas no me alcanzan. Son tantos los secretos que tiene la creación y la formación del universo que el creador solo lo sabe. El que Es que creó, el que tuvo toda esta idea solo lo sabe. lo que sucede es que cuando empieza uno a investigar cosas muy fundamentales, tan elementales, eh, tienen una cantidad de repercusiones que casi se llegan al infinito. Exacto, Entonces, porque la cábala es infinita y por eso tomo como lo más, digamos, fundamental, lo más importante, para que después ustedes, si quieren profundizar, van a tener una idea cabal de qué cosa están profundizando, porque se van a ir sabiendo los nombres, las letras, los nombres de Dios, lo que es el árbol, por qué se sostienen tres pilares, lo que es la flor de la vida, todo. Se van a ir con una idea cabal de todo lo básico, digamos, lo más básico, lo más primario, digamos, como lo más primitivo, si se quiere decir de alguna manera, y después ustedes van a entender un poco más lo que vayan investigando en profundidad. ¿Sí? Cuando agarren cualquier libro de cábala, de cualquier cabalista, van a poder ir entendiendo y concatenando, ¿sí? Y ensamblándolo todo. Bueno, acá tenemos los nombres, te los vuelvo a repetir. La corona es el Keter, el Jochma es la sabiduría, la Binah es la inteligencia que organiza, el Gesed es la Sefirá, Gesed es la misericordia. Acordate que Sefirá es esfera, singular. Sefirot, plural, son las esferas. Sefirá, singular, Sefirot, plural. Acá tenemos la Geburá, el rigor, severidad, fuerza, poder, límites. Acá tenemos a la Tiferet, la belleza. Acá la oculta, el Dat, el conocimiento. Acá tenemos a la Netzach, la victoria. Acá tenemos a Jod, el honor, la comunicación, los discursos, la política, el lenguaje, el coaching ontológico, y el coaching está acá, ¿sí? Por eso es Kabbalah Coaching. Y acá tenemos la Yesod, el fundamento, que me olvidé de colocar el nombre, la Yesod. Yesod, fundamento, se escribe Y-E-S-O-D, Yesod, fundamento. Y acá tenemos el Malhut, reino o la tierra, donde todo se manifiesta. Bueno, ha sido un placer para mí dar esta clase y grabarla. No sé si te llevas algo más. ¿Querés acotar algo más? la cuestión es ir uniendo, como dices tú, los pedazos y llegar a ser una integración interesante. Bueno, Muchas gracias. gracias a vos, Luis, por estar, por presenciar, y feliz presente, feliz coaching y feliz cábala para vos y para los que van a ver grabado. Gracias. Shabbat Shalom también para los que guardan el Shabbat.